Hola. Hoy nos vemos otra vez con un amigo italiano, así puedo llamarte. Un amigo italiano con quien ya nos hemos visto anteriormente y donde nos salió una entrevista muy interesante sobre las experiencias personales que él tenía con las entidades de diferentes dimensiones y cómo ha superado estas experiencias, cómo sigue superando estas experiencias y qué más conocimiento se le está revelando en este proceso, porque parece que cada vez tiene más conocimiento y de estas realidades que nos rodean. Entonces nos contactó otra vez para comunicar más cosas que dice que también son muy importantes, ¿vale? Muy cierto. ¿Qué son estas cosas? Pues primero que todo, hola para todos. Vamos a darle un pequeño preámbulo, si así se dice, a todo este tema. Prácticamente para hacerlo breve, tratando de hacerlo breve y de manera detallada, he tenido experiencias con muchas entidades de algunas dimensiones. Ellos, por supuesto, no quieren enseñarse a nosotros, a mí, entonces muchas veces aparecen desde la cuarta dimensión, en la dimensión de los sueños. De vez en cuando tú abducido, tu alma toma conciencia de lo que está pasando y abre un ojo y se da cuenta de algo que está fuera de todo lo que la sociedad te da de comer cada día, por supuesto, y ellos tratan de cancelarte toda esta información, pero muchas de estas cosas, tu alma, tu espíritu y tu mente, cuando están en unísono, no se olvidan, no se olvidarán nunca. Te quieren avisar de muchas cosas que pasan también en tu multidimensionalidad, por supuesto. Y lo hacen de muchas maneras. Y en estas experiencias que yo he tenido toda la vida, los últimos años, los últimos 15 años, he empezado a tomar más conciencia de lo que he vivido en esta experiencia, en esta línea temporal. Pues, ¿qué tipo de información querías compartir con nosotros hoy? Que me has comentado que es algo conectado primero con los parásitos, ¿no? Sí. Parásitos corporales que llevamos dentro. Sí. Y también cómo conecta esto con los parásitos energéticos, seres que nos están manipulando y controlando desde otros niveles. ¿Cómo estas dos cosas conectan y cómo has llegado a este descubrimiento? Entonces, lo que le voy a contar es algo que estoy viviendo yo en este momento. Lo voy a tratar de hacer de la manera menos dual posible, quitarme la dualidad, pero lo que estoy viviendo en este momento es lo que he descubierto por hipótesis. Voy a plantear hipótesis de lo que yo estoy viviendo para que a mí me están sirviendo las experiencias que estoy viviendo para llevar a levantar mi conciencia, porque esto sirve al final, es el final, levantar la conciencia. Si esta información puede ser el punto de partida para cualquier otra persona, mejor, bien, eso sería muy bueno, si eso es bueno para él. Entonces, hace 15 años, prácticamente he empezado a tener muchos problemas de intolerancias con la comida. Y no solo intolerancia, también con las frecuencias, con las energías, con la lactosa, con el gluten. Y con muchas otras cosas. Claro, en aquel momento yo no sabía que la harina blanca te mata, que los azúcares te matan, a largo plazo completamente te quitan tu armonía física, orgánica e inorgánica. No sabía muchas cosas. Desde aquel entonces he descubierto de tener muchos problemas, me dolía el estómago, tenía muchas náuseas, me pasaban cosas realmente que estaban afuera de mi control. Prácticamente mi estómago, mis intestinas tenían completamente vida propia. De repente, de vez en cuando, sufría de ataques de diarreas
en los momentos cuando menos yo lo quería, como si el intestino de alguna manera habían tomado, como he dicho, vida propia y estos síntomas se activaban en momentos muy peculiares y me llevaban también a tener muchos problemas, mucho del por qué me pasaba eso, de por qué también podía tener situaciones avergonzosas y por qué la medicina occidental no me curaba desde entonces. ¿Qué decían los doctores? ¿Qué podría ser esto? Puede ser intolerancia a la comida, puede ser el morbo de Crohn, puede ser que yo alimentaba estas cosas con mi mente, puede ser que yo era muy sensible y muchos puede ser. Eso es lo que muchos doctores me decían cuando me tenían que dar una explicación y claro... ¿Qué te daban como remedio? Como remedio, esa es la parte positiva en esta situación, porque al no curarme completamente he conocido otras cosas, he conocido alternativas, comida alternativas, he dejado de tomar café, tés, que ya no me daba cuenta que me bajaban la frecuencia. Tomaba carbohidratos alternativos, me he vuelto vegetariano y vegano. Y con esto he descubierto la grande energía que tenemos nosotros mismos al no tener que depender de ciertos alimentos y comidas que realmente están hechos como para mantenernos con la frecuencia muy baja realmente. Pero esto completamente no se curaba, por supuesto. Y con el tiempo había perdido también un poco la confianza en la medicina occidental, también perdiendo uno de mis familiares de cáncer y viendo que la quimioterapia no curaba nada, pero ese seguramente es otro tema. Sí. Entonces con el tiempo seguían las abducciones, yo seguía despertándome. Seguía realmente despertándome y más me despertaba, más me daba cuenta que estas fuerzas externas, estas entidades se daban cuenta que mi frecuencia se levantaba y no querían que yo me despertase. Entonces trataban de cambiarme el environment, el ambiente, ¿no? Trataban también de atacarme a través de otras personas hacia mí, porque lo hacen muy bien. Y con el tiempo seguía viviendo estas cosas. En los últimos años, prácticamente me he acercado mucho también a la contraparte de la medicina occidental, la medicina oriental, porque mi interés era curarme, mi interés era entender del por qué no estaba en control completo de mi cuerpo como lo estaba hace 15 años, ¿qué había cambiado? Claro, muchas cosas habían cambiado porque soy muy sensible a la frecuencia, a los routers, a los celulares, a los iPads, a las torres de wireless, ¿no? De telefonía. ¿Has vivido algunas experiencias difíciles? ¿Estrés? ¿Te alimentabas bien? ¿No pudo ser esto simplemente algún síntoma de estrés, por ejemplo, claro, que afecta al estómago? Cierto, gracias por recordármelo, porque en aquel momento, cuando todo esto empezó también, estaba llevando también una vida muy estresante, un trabajo muy estresante donde me despertaba a las 4 para ir a trabajar y mi día laboral terminaba a la 1 del mediodía. Me iba a dormir, me despertaba a las 5 de la tarde, me iba a dormir de nuevo a las 10 de la noche, me despertaba de nuevo a las 4 y esto para 2 años y medio. En este momento, como he dicho antes, comía la comida que yo daba por sentado estaba buena, pero que después me estaba matando. Y en aquel momento mi padre se había enfermado de cáncer y por supuesto todo esto explotó en una disarmonía, digamos, orgánica e inorgánica, que me llevó a todo lo que acabo de explicar. Y no se curaba esta cosa. ¿Qué síntomas tenías para si gente quiere identificar sus síntomas propios con lo que has pasado? Estómago muy duro, náusea, vómitos, el estómago muy hinchado, diarreas. Cada día. En cualquier momento que yo comía algo o claro, comía estas cosas que no lograba expeler perfectamente, como las harinas, el gluten y todas estas cosas, las carnes. Cansancio, mucho cansancio, fatiga, mal de cabeza. Depresión. Depresión. Y ahora de hecho explicaremos la relación que hay con todos estos síntomas. Vale. Desde otro punto de vista, como he dicho antes,
En los últimos 2 años me he acercado a la medicina oriental, a la medicina, una parte de la medicina china que es el Qigong, y ese Qigong estudia parte de la medicina china desde el punto de vista de meridianos, puntos energéticos, ejercicios que tratan de prevenir y curar ciertos síntomas energéticos y orgánicos. La medicina china, por supuesto, toma en consideración la patología desde una unidad completa, alma, espíritu, corazón, y energética, por supuesto, mientras que la medicina occidental no, solo una patología orgánica. Te duele esto, te damos fármacos que no curan nada. Entonces, acercándome a esta medicina china, también he empezado a tener otro punto de conciencia, otra perspectiva de lo que me estaba pasando, por supuesto. Y he descubierto, hablando desde cierto punto de vista, y un poco también teniendo un poco de clairsentience, ¿no? Clarividencia. Sí, más que nada saber aquellas informaciones que Dios te da de la nada, que te encamina a ciertas informaciones, tú descubres que eran ciertas. Y he descubierto, hablando con personas de homeopatía y teniendo esta información desde la medicina china, que prácticamente yo había tenido, lo que me estaba pasando en aquel momento, una cándida intestinal que se había vuelto patógena. Para todo el mundo, una paréntesis. Sí. Nosotros todos tenemos la cándida en el intestino. Todo, es una partícula, una espora. La tenemos todos, pero se vuelve patógena en el momento en el cual la medicina occidental te diría: has hecho quimioterapia, has tomado muchos fármacos, has tenido el SIDA. Mientras que la medicina oriental y homeopatía le añade una cosa más a esto. Si eres una persona muy sensible, si has estado muy deprimido, muy triste por algo. Y en aquel momento yo sí estuve muy triste, muy deprimido, comiendo comida chatarra, llevando una vida muy cansada, muy triste, y prácticamente esta cándida intestinal se había vuelto patógena y me la he llevado adelante por 15 años, por el peor 15 años, y la medicina occidental no me curaba. Pero esto has descubierto por tú mismo. Esto lo he descubierto tomando, creo que Dios, este misterio me ha encaminado hacia esta información también. ¿Alguien te lo ha confirmado? Cosa me lo ha confirmado es oyendo una persona hablando de esto y prácticamente hablaba de todos estos síntomas, ¿no? Y eran todos los síntomas que yo tenía, a mí me faltaba solo información de la cándida patógena. Entonces he ido a buscar informaciones en 3 idiomas y todos hablaban de los síntomas que yo estaba teniendo y me hablaban de una rápida manera de entender si tú lo tienes o no. O sea, tomar un vaso de agua, ponerle saliva adentro o, como se suele decir en la calle, escupirle adentro en el vaso de agua. Si la saliva se queda compacta y no se disuelve, tenés bacteria en tu saliva. Y si se queda en hilo, se va por el fondo, tenés bacteria en tu saliva. Si se disuelve completamente, no tenés bacteria en tu saliva. Entonces, ¿por qué la saliva? Porque la medicina oriental prácticamente confirma que tenemos 2 tipos de saliva. La primera es cuando tenemos hambre. La segunda es la saliva que producen nuestros riñones. Los riñones ayudan los pulmones a respirar bien. Y los pulmones, a través de meridianos y a nivel energético, están conectados con el intestino grueso. El intestino grueso está conectado con el intestino delgado. Y el intestino delgado, por vía de meridianos y el punto de vista energético de meridianos, está conectado con el corazón. Una rama del corazón va por el brazo y saliendo en
prácticamente en el dedo meñique, en la parte unglear del meñique, que no vamos a entrar muy bien en la parte específica y técnica desde un punto de vista energético oriental chino, pero otra rama del corazón va hacia la trachea, entra por la mejilla, entra por el ojo y va al cerebro. O sea, yo me postulo una hipótesis: si yo fuera una entidad y me alimento y quiero interferir y comandar un ser humano y alimentarme de su parte energética, de su luz, de su miedo, de cualquier otra cosa, puntaría al meridiano del corazón, porque me conecta el intestino, chakra segundo, la parte oriental, desde el punto de vista de los chakras, desde el punto de vista hindú y desde el punto de vista oriental se habla de parte energética de chakras, y entonces estaría conectado con el chakra segundo, el chakra del corazón, el timo prácticamente, el cerebro. Entonces, esa es una pequeña paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Lo que he descubierto es que cuando he hecho esta prueba de la saliva tenía estas bacterias. Y estas bacterias se habían realmente amplificado no solo en el intestino, no solo en los riñones y no solo en los pulmones. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En el momento en el cual yo he empezado a tomar medidas para resolver esta situación, me he basado sobre medidas fitoterápicas. He empezado a tomar plantas. Una se llama Desmodens, la otra se llama Pau d'Arco. Son plantas muy fuertes, antiparasitarias, antibactéricas, muy fuertes, que te ayudan también a limpiar toda tu parte de pulmones y todo donde haya bacterias en tu parte orgánica. Cuando he descubierto esto, he entendido dos cosas. Primero, he entendido hipótesis, que ahora entiendo también las chemtrails, a cosa pueden servir, porque están llenos de metales, bacterias, partículas de sangre y otro cóctel de cosas asquerosas. Hipótesis. Nos derraman estas chemtrails 24 horas tras 24 sobre nuestras cabezas, sobre todo en Europa y en América. Entonces quiere decir que estamos tomando bacterias no solo del aire, no solo de la tierra, no solo de las vacunas, de las comidas, de cualquier cosa. Entonces, cuando he empezado realmente a entender que tengo que estar dependiente de estas plantas fitoterápicas, por el otro lado me he dado cuenta que ha mejorado mucho mi situación. Tomamos en consideración que la cándida intestinal que se ha vuelto patógena, por favor, ahora hago una paréntesis, no confíen en mis palabras, hagan sus búsquedas, busquen informaciones, porque esto está sirviendo a mí, pero puede ser que esto no sirva a ti, pero puede ser un punto de partida, que si estás viviendo estas cosas te pueden llevar a otras cosas y ahora entenderán por qué. Prácticamente al curarme me he dado cuenta que entidades de cuarta dimensión se alejaban de mí, ya no tenían este agarre sobre de mí, con tal que yo curaba estas bacterias. Entonces empecé a entender algo que no he leído en ningún manual. Es muy difícil ponerlo en palabras porque es la primera vez que me encuentro en este punto de mi vida y he formulado una hipótesis. Puede ser que una entidad de cuarta dimensión, un parásito de cuarta dimensión, sea un reptiliano, sea un ser de luz, sea cualquier entidad de cuarta dimensión, haya creado una situación donde crean un parásito una bacteria, un parásito de tercera dimensión que le da acceso a la parte energética y orgánica de los seres humanos. Eso es lo que he empezado a formularme al haber vivido esta experiencia, porque con tal que yo me curaba de estas bacterias, de estos parásitos, y con otras técnicas,
han empezado a tener menos apillos a mí, y al tener menos apillos, mi cuerpo ha empezado a trabajar mucho mejor, se ha levantado mi frecuencia. Y con el uso de otras técnicas de imanes, con el uso de, eso lo usa mucho la medicina china, con el uso del polo positivo de los imanes puestos sobre ciertos puntos energéticos y órganos, he empezado a subir de frecuencia de una manera muy rápida, encontrándome en quinta dimensión donde no hay dualidad, no hay estas entidades de cuarta dimensión que te pueden percibir, mas no se pueden atacar en ti, proprio porque no tienen la posibilidad de atacarse a esta silueta bacterial que tú respiras, que tú tragas, que tú ingieres cada día. Entonces he empezado a formularme estas hipótesis. Estas hipótesis se han vuelto para mí, en mi experiencia, ciertas en el momento en el cual, encontrándome en quinta dimensión, me he dado cuenta de nuevo que ellos, esas entidades, esas fuerzas, no querían que yo me hubiera despertado a esta nueva realidad que tanto nos quieren celar, nos quieren mantener escondida, por supuesto. Entonces empezaron a atacarme de nuevo, de la quinta, de la cuarta, de alguna manera no quieren que yo esté por ahí, por supuesto. Y lo entiendo, porque si yo fuese, ellos harían la misma cosa, pero soy yo, entonces yo me quiero curar y no quiero, y por supuesto no tengo nada contra ellos. Os juro, chicos, no tengo nada contra ellos. Ellos, de la misma manera como yo tengo que comer ensalada, soy vegetariano, ellos hacen la misma cosa y quieren lograr esta meta de la misma manera. Yo quiero lograr ir al supermercado para comer. O sea, desde cuando, si tú lo ves desde la quinta dimensión, desde otra perspectiva, entiendes estos puntos de vista muy poco duales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en consideración que ellos necesitan, o estas entidades de cuarta dimensión, necesitan colegarse a esta silueta bacterial parasítica porque se alimentan de ciertas frecuencias y ciertas energías y ciertas emociones, como hemos dicho. Las emociones son magnéticas, los pensamientos son eléctricos, pero las emociones son magnéticas, realmente se pegan y se quedan por ahí, y tú las das afuera y vas alimentando ciertas entidades. Por ejemplo, que el sentimiento del corazón, por ejemplo, es la alegría, como dice la medicina china. El miedo está en los riñones. La dualidad, los pensamientos compulsivos los tenemos en el bazo. L'ira lo tenemos en el hígado. En los pulmones. La emoción del pulmón es la tristeza. Un pulmón dañado da tristeza, mucha tristeza daña el pulmón. Entonces entenderán que una bacteria orgánica, que es la puerta de entrada a un parásito de cuarta dimensión, quiere solamente crear una situación inarmónica desde el punto de vista orgánico y energético en el cuerpo de la persona para alimentarse de estas emociones, de la misma manera como yo me alimento de ensalada. Sí, de lo que entiendo es su manera de cultivarnos. Si son ellos nuestros parásitos, es como nosotros cuando cultivamos, por ejemplo, peces. Les creamos un ambiente para que ellos puedan crecer o vivir, existir de alguna manera que nosotros podemos alimentarnos. Sí. Entonces estamos creando el ambiente para ellos, para nosotros cultivarnos de ellos. No queremos que se liberen, pero queremos que estén en cierta condición para que nosotros podamos alimentarnos de ellos. En la misma manera, entonces ellos están cultivándonos, saben que alimentación mala crea
como dijiste, hígado dañado creo tristeza. Tristeza también es frecuencia baja. Tristeza del pulmón, sí, que está Sí, todo conectado. por ejemplo, y tristeza como también otra emoción crea también, como en la rueda, crea más daños orgánicos y Claro. más daños orgánicos crean más emociones negativas y estamos ya en la rueda y nos atraparon y nos pueden cultivar y alimentarse. Es perfecto, así, no nos quieren Claro. libres de esta rueda. No, para nada, para nada. Y esto, como tú dices, lo añadimos también a todas las informaciones, que no es solo esto, además, si ponemos en consideración otras emociones creadas por el potencial visual que nosotros tenemos mientras miramos la televisión, cada día, donde nos dan tristeza y guerras la mañana, mediodía y noche. Y esas son emociones que nosotros visualmente, a través de nuestros ojos y la pineal y todo, vamos absorbiendo. Sí, Y eso sigue alimentando esta Renovándose situación. y realimentándose. Es un Claro. ciclo cerrado, de verdad. Yo no veo nada de televisión, pero a veces cuando lo miro, cuando lo pone mi novio o algo, noticias, pero de verdad no hay nada, pero todo desastres. Han muerto estos, han asesinado estos, Claro. aquí hay fuegos, no sé qué, hay aquí inundaciones, nada más, pero desastres masivas, asesinatos, tristezas, matanzas, nada. Exactamente, bueno. Es que no hay otras noticias en el mundo. Es imposible que no. Es que yo creo que uno de los sentidos más negativos, pero más prescindibles que tiene el ser humano, creo que es la vista. Y te explico. Este ejemplo, yo he conocido a lo largo de mi vida varias personas ciegas y varias personas sordas. Entonces lo curioso, y encima es abrumador, es exagerado, los ciegos son súper más listos e inteligentes que los sordos. Los sordos solo ven y crean desconfianza, tienen mucha desconfianza, ¿sabes? Necesitan estar ahí con mucha confianza, porque la vista los manipula. En cambio, el ciego, que solo escucha, es totalmente diferente. ¿Sabes? Es súper inteligente, suelen tocar instrumentos. Es curioso, ¿no? La vista te engaña. Sí, ¿Vale? sí. No, no. Es un sentido prescindible, necesario, porque el que pierde la vista dice, hostia, ¿ahora qué hago? Sí. ¿Vale? La vista es muy importante por muchos puntos de vista y muchas cosas que seguramente tendré que descubrir, pero no nos olvidamos que he leído por ahí, y es cierto, que las antiguas tribus, no, ahí como que se dice que de dónde salió el mercado de las publicidades, ¿no? Antiguas tribus, cuando necesitaban agua, la primera cosa que hacían era ir en una caverna y empezar a dibujar agua. Y con solo tú visualizar esta cosa, estás atrayendo al universo algo que tú necesitas. Entonces te estás alineando con tus tres ojos. Estás creando, es como un símbolo etérico que estás Exactamente. creando. Y las élites, llamándolo. exactamente, las élites saben de este potencial que tiene la humanidad. Claro. Y de esto se aprovechan. Sí, Porque nosotros no lo sabemos, ellos Entonces lo están saben. proyectando estas visiones. Proyectan mentiras, sobre todo películas y cosas de estas, y Claro. nosotros creamos una realidad. Y creamos, y lo alimentamos después con emociones Claro. que añaden a esto, ¿no? Claro, y además que estoy seguro que se habrán inventado una cosa a través de esto. Bueno, en sí la televisión se dice que la televisión fue descubierta mientras, o sea, la verdad la televisión fue creada porque se estaban haciendo estudios sobre espíritus realmente, donde donde habían creado esta objeto catódico Para captar espíritus. donde había este humo y los espíritus. Ahora es una información que yo les invito a buscar más porque es una cosa que leí hace tiempo. Por eso yo creo, sí, es cierto. ¿Tú te la conoces mejor? Yo conozco esta información. Donde había esta cruz y ahí aparecían los espíritus y de ahí han creado la televisión. Y de ahí quedó la televisión. Yo tengo también otra hipótesis, más que nada es lo que vivo y percibo a nivel energético con otros cuerpos dimensionales, que no solo Internet, como tú dices, Internet en sí o el wireless es también una frecuencia específica. Todo es frecuencia.
los espectros de frecuencia no podemos nosotros con nuestra mente finita, humana, poder dar una explicación de que el espectro de frecuencia va más allá de lo que mi cerebro ahora podría tratar de definir. Es una cosa que va más allá de mí. Pero Internet y el wireless es un espectro de frecuencia específico que no solo sirve para atacar tu parte energética, y esto porque yo lo vivo específicamente, no puedo vivir cerca de 300 de computadora y lastimosamente tengo un trabajo así. Y yo sé que donde hay palos de wireless, router, estas frecuencias no solo sirven para bajarte tu parte energética, pero estas frecuencias, yo pienso, porque lo vivo, transportan ciertos tipos de entidades. Es esto el punto. Estas frecuencias wireless transportan ciertos tipos de parásitos. ¿Esto es tu experiencia? Eso es mi experiencia. ¿Tu conocimiento o has leído eso también? He leído también cosas. ¿Sí? He leído también, he hablado con estas cosas y después, por ejemplo, puedo nombrar unos psíquicos que se llaman Andrew Barsitz, que él se define como el histórico del libro de Akasha. Y este grande psíquico y persona no solo da lectura, y es la persona además que me encaminó también hacia buscar informaciones encima de la cándida patógena. Además ha creado rezos de remoción de contratos de remoción espirituales con ciertas entidades, con ciertos bancos, con los bancos, con el gobierno, con todo lo que existe para derrumbar la divinidad femenina, el elemento de la divinidad femenina, el elemento con la divinidad masculina. Porque también nosotros como personas estamos grabados, estamos dados de altas en instituciones como sociedades y no como personas humanas. Por ejemplo, del porqué sobre mi pasaporte mi nombre, apellido aparece todo en mayúscula. Esto tiene un sentido. Eso tiene un sentido, eso quiere decir que yo me expreso, vengo expresado y dado de alta como una sociedad para ellos y no como personas humanas. Y de hecho sería escrito en minúsculo como persona humana. Y esto tiene un elemento energético que sirve para estas élites que nosotros no sabemos. Sirve como otro elemento energético dado de alta en esta, yo no sé qué, como ellos la definen, en este banco energético, como si mi parte energética está poseída por estas entidades o estas élites, y entonces se sirven de esta cosa. Y esta persona, Andrew Barsitz, ha creado estos contratos, ¿cómo puedo definirlo? Esta remoción de contratos espirituales con ciertas entidades, donde tú terminas de dar tus fuerzas energéticas a estos órganos, banqueros o gobiernos o élites. Ahora, para conectarlo un poco con lo que estabas diciendo antes, el Wi-Fi, Eso. porque estamos también hablando, el tema es para los parásitos. Decías, no puedes tener iPad en tu mano, y regresando a las entidades que a través de Wi-Fi. Porque, ¿qué pasa? Ahora, regresando a esta cosa, yo no podía, ahora mejorado desde cuando he quitado estas bacterias de dentro de mí, entonces esas entidades no están atacadas a mí, porque ¿qué pasa? Yo pienso que no es que los iPads son malos y Apple son malos, es que cualquier instrumento que se basa sobre estas frecuencias, prácticamente yo no podía tener un instrumento en la mano, me sentía prácticamente que algo me estaba chupando energía de la mano y me dolía el plexo solar. Y me sentía como si algo
me estaba haciendo un hueco en el plexo solar. Y después he descubierto, porque he estudiado también Reiki, que nosotros, la energía Reiki sale por supuesto de nuestros laogons, de los chakras de la mano. Los chakras de la mano están canalizando energía fotónica Reiki desde el universo que nosotros metemos afuera desde el plexo solar, que es energía dorada, y de hecho el plexo solar da esta energía Reiki en las manos, y ahora entendía del por qué yo me sentía dolores en el plexo solar. Y cada vez yo sentía que estas frecuencias, estos instrumentos, esta tecnología que tanto nosotros pedimos en nuestra casa, realmente sirve para controlarnos, para tenernos con la frecuencia muy baja, para indirizarnos ciertos parásitos que se alimentan de estas frecuencias, de esta energía de nosotros, y por muchas otras cosas que todavía tenemos que... Y ahora pregunta de la perspectiva de alguien, yo siempre intento preguntar de la perspectiva de alguien que no conoce mucho estos temas. Estas entidades que se transportan a través de las frecuencias, ¿qué pasa? ¿Qué es el proceso exacto? ¿Dónde están después localizados en nuestro ser? ¿Cómo funciona esto? Bueno, seguramente son entidades que tienen, por mi hipótesis, son entidades que seguramente están como relacionados con los mass media. La misma entidad que nosotros se puede pegar, es la misma entidad que se puede pegar a nosotros en el momento en el cual nosotros vemos una imagen de guerra que nos da tristeza y pasa por la televisión y se alimenta de esta tristeza de la misma manera. Y yo qué sé, esta tristeza, se pueden pegar a los pulmones, a la energía que dan los pulmones, porque, repito, como hemos dicho antes, la emoción del pulmón es la tristeza, y realmente el pulmón en nosotros es el primer órgano que transporta todo nuestro chi, nuestro prana, nuestra energía en todo el cuerpo, la respiración, ¿no? Entonces, de la misma manera, si estas entidades vienen a través de estas frecuencias, pueden tener muchas funciones, por decir así. Entonces, por eso entiendo que la materia orgánica que no esté limpia, que nuestro cuerpo que no esté limpio, y emociones que no están limpias, es el ambiente donde ellos aterrizan. Por eso es muy importante tener nuestros cuerpos limpios, no solamente para la salud, así por sí mismo, pero también para que estas entidades no tienen el ambiente a través del cual se puedan pegar. Sí, pegarse, ¿no? Emociones y materia física, orgánica, pura y limpia y saludable. Claro. No, y además otra cosa añadiría a todo eso es que en el momento en el cual nosotros estamos pensando en nuestra defensa inmunitaria, a mantener nuestra energía, nuestra parte orgánica siempre vitales, eso pasa que en este momento todo viene por sí solo, viene de una manera. Si estás cerca de un router, hay ciertas frecuencias. Si no das la posibilidad que ciertas entidades se te pegan, entonces estás atrayendo con tu frecuencia que se ha alimentado otras entidades. Se te presenta delante tu familia anímica de ADN. Se te presentan tus ángeles, tus espíritus, tus guías espirituales. Situaciones de clairsentience, o sea, que sea Dios a través de sus miles facetas, ángeles, personas, guías espirituales. Esta relación se vuelve mucho más fuerte, entonces estás atrayendo otras frecuencias hacia ti, estás descubriendo tu potencial divino que todos tenemos, y te estás alineando con esta esencia divina que nuestro Dios nos hace recordar a través de esta experiencia que Él nos da la posibilidad de hacer con Él mismo,
con él mismo, es un poco raro decirlo. Y entonces estás más en contacto con él, con todas las personas. Sientes, además, te das cuenta de la ilusión, de esta matriz ilusoria que nos han puesto encima. Ves a través de la ilusión, entiendes muy bien cuando esas entidades te atacan o te dejan atacar por otras personas. Pero no alimentas esas dualidades, no alimentas esos ataques, porque ves a través de la ilusión. Tú sabes por qué estás siendo atacado, tú sabes por qué se te crea una situación donde tú deberías de estar en dualidad, tú pierdes, yo gano. La quinta dimensión no es eso, chicos. Ya en la quinta dimensión desaparece todas estas construcciones mentales de tercera, por supuesto. Dualidad, desaparece el tú y yo, desaparece el yo gano, tú pierdes, desaparece yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado. Esas cosas desaparecen completamente. Eres observador de tus cuerpos multidimensionales y ascendes. La ascensión al final es esto, es el pico más bajo de tu parte energética. Está decidiendo de no seguir tomando decisiones que ya no le sirven. Estoy seguro que cada uno de nosotros ya estamos cambiando de frecuencia, ya estamos dejando ir muchas cosas antiguas que ya no nos sirven, muchas construcciones mentales, muchos hábitos, muchas cosas. Nos estamos acercando a otros temas que son más beneficiosos para nosotros. Ya no seguimos la matriz, ya no seguimos la maza, ya no seguimos lo que la sociedad nos repite. Ya estamos viendo a través de la ilusión, y eso es porque estamos ascendiendo. Despacito, despacito, esto va a incrementar, chicos. Eso va realmente a incrementar. Si sospechamos que una persona que está cerca de nosotros puede tener alguna de estas entidades cerca, la persona está en mucha tristeza, depresión, enferma, y sentimos que hay algún tipo de entidad alimentándose ahí, posiblemente. ¿Hay algo que podemos hacer desde la distancia para ayudar a esta persona, o esta persona misma tiene que disolver esta situación? Bueno, primero que todo, esa persona misma tiene que resolver esta situación de alguna manera. Y si esta persona de alguna manera te da a entender que te da a entender que necesita de una información, tú puedes abrir la puerta, pero deberá ser esta persona a entrar en esta puerta. ¿No se puede hacer algún trabajo chamánico desde distancia? Por el otro lado, se puede hacer un trabajo chamánico desde distancia. Porque lo están haciendo en varias culturas, es lo que se hace. Claro, pero tómate la responsabilidad que la entidad que tú vas a disolver por esta persona te va a atacar. Te va a atacar. ¿Piensas? ¿Sí? Sí o sí, es lo que vivo, Ajá. es lo que vivo, lo que he vivido. ¿Y cómo te puedes entonces mantener fuerte contra este posible ataque? No contraatacar, esa es la mejor cosa, porque ellos quieren que tú ataques, porque atacar quiere decir entrar en un juego igual. Yo te ataco, tú me atacas, yo gano, tú pierdes. Ajá. Y eso es lo que ellos quieren. Claro. Porque ellos quieren mantenerte en dualidad, y la manera mejor para mantenerte en dualidad es atacar tu mente, tu hígado donde está la ira, y tu dualidad, tu mente compulsiva que piensa en construcciones duales de tercera dimensión. Pero ¿cómo lo ves? Como dices tú, en este momento de la noche, cuando estás viajando... No, también en meditación. Yo cuando meditación. Sí, es que cuando tú levantas tus frecuencias, o sea, cuando tú levantas tus frecuencias, solo como sintonizarte con este espectro de frecuencia que tu ADN ya está predispuesto a sintonizarse, digamos. Entonces, en cualquier momento puedes ir ahí. Solo que hasta que estaremos aquí adentro, en esta matriz, que nos mantiene con la frecuencia baja, no tendremos la posibilidad de ir hasta ahí, donde podemos co-crear un ambiente divino donde estas entidades no pueden sobrevivir. Lastimosamente,
las frecuencias se están levantando. Queremos o no queremos, nos ataquen o nos ataquen, me muera o no me muera. La frecuencia se está levantando para todos, para nosotros aquí, para los de cuarta, los de quinta. ¿Y para ellos? ¿Dónde van a ir a ellos? Claro, es por eso estamos viviendo todo lo que ¿Y dónde estamos van a ir a viviendo. ellos? Entonces, ¿Cómo? cuando la frecuencia se levanta para todos, para ellos también. ¿Cómo va a cambiar la existencia para ellos? ¿Qué piensan? Entonces, no lo sé cómo, para serte sincero, no lo sé cómo va a cambiar la existencia para ellos en aquel momento, pero sé lo que están viviendo ellos en este momento, no les está gustando para nada, porque lo que yo he entendido es que esta frecuencia es una llamada que nuestro creador, los creadores nos están dando para todos, es una evolución Sí. para todos, es también una llamada para enfrentar nosotros mismos situaciones que ya no nos sirven. Ya sea resolver las cosas con un viejo amigo, con una vieja partner, ya sea volverse vegano, ya sea no hacer guerra a las entidades, pero encontrarse con esas entidades y decir, lo siento si te hice guerras hasta ahora. ¿Tú das forma a estos seres? ¿Son los reptilianos así mismo? ¿O son qué tipo de seres son? ¿Estos que se alimentan de tu experiencia? Entonces, en mi experiencia, las entidades que estaban interesadas en mi ADN eran reptilianos que están parasitados por seres de luz. Entonces, de ahí viene el mito de Satán y Lucifer. Ellos se parasitan porque el ser de luz necesita de un cuerpo de cuarta dimensión para venir aquí. Entonces, los reptilianos se han inventado estas cosas que sí pueden crear ya sea shapeshifter o pueden atacar el humano en sí con esa silueta interna bacterial parasítica, de la misma manera como ciertas entidades insectoides de altas dimensiones han creado un EBE, una entidad biológica eléctrica, para venir aquí y hacer ciertas mansiones. Los reptilianos han creado un compuesto bacterial orgánicos para que se parasitan y se pegan entre nosotros. Ahora, ¿es solamente en el ambiente ¿cómo sería en español? Parasítico. Parasítico? ¿O también podría ser cualquier tipo de enfermedad? Yo pienso que sí, de la misma manera como nosotros humanos, caso raro, ¿no? Usamos la industria de la carne. Y de esta industria la usamos todo. Usamos uñas, pelos, carnes, huesos, lo usamos todo. Y el cerdo dice que se aprovecha todo. Eso es lo que se dice. Entonces, hasta uñas. qué raro que esto sea un reflejo. Como ellos también. Qué raro que eso sea un reflejo de estas informaciones que nosotros descubrimos. Entonces sí, yo pienso que ellos se alimentan de cualquier tipo de energía, de frecuencia, de emoción, de enfermedad, hasta que sea inconsciente, Sí. sea creada de una inconsciencia, de mantenerse en ilusión. Entonces sí, completamente. Yo Yo creo que sí. pienso que hay un menú completo por cada Sí. entidad. A cierta Exactamente. entidad les gusta el plexo solar, a otro les gusta la pineal. Del mismo Sí. modo que la industria farmacéutica no le interesa curar a la gente, sino tener al paciente crónico Sí. para suministrarle medicinas y todo esto, Sí. a estas entidades tampoco les interesa que moramos. O sea, Sí. les interesa que estemos enfermos siempre, Claro. porque claro, es su medio, ¿sabes? Claro. Su energía, es que siempre estés enfermo, Claro. que no te cures. El problema es que, como has dicho antes, estamos evolucionando y de hecho, pues, porque no tenemos los datos, pero la cantidad de gente a nivel mundial que está dejando de comer cada vez es exponencial. Claro. Y Claro. la gente pues se calla, ¿no? Sí. De hecho, más restaurantes que vendían carne y restaurantes, pues ya están empezando a incluir dietas vegetarianas. Claro, o porque cosas- ellos o cosas saben, sin gluten o cosas lactosas. exactamente, porque ellos saben que cada vez está bajando el consumo de carne. Claro. ¿Sabes? De hecho, como ellos saben todo esto, que poco a poco parece ser que la humanidad se está dividiendo en dos, entre los carnívoros y los herbívoros. Los carnívoros, cada vez serán más enfermos y los otros más sanos. Para que no se note, yo diría, esta balanza, están los chemtrails para que afecten a todos por igual. Claro, ¿Me entiendes? también. Fulmigaciones en todo lo vegetal, o sea,
Aquí todos vamos a estar enfermos. Esta es la historia. Sí. Ese Porque es el- si no, se notaría mucho la diferencia, ¿no? Sí. Lo que empecé a intuir fuertemente y después lo he confirmado a través de los libros de Barbara Marciniak, Sí. que ellos no solamente que quieren tenerlos enfermos para chupar nuestra energía, pero también porque saben que dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra DNA, si está libre y limpio, hay los códigos a través de cuales se puede acceder a una información muy elevada. Entonces, hay como códigos que están ahora dormidos dentro de nuestro cuerpo orgánico, de nuestra materia, que están tapados a través de toda esta contaminación. Entonces, ella dice en sus libros que nuestro cuerpo está diseñado, como ella lo dice, library card, es como una tarjeta de librería, Sí. a través de cual podemos entrar a niveles de conocimiento muy elevados sobre todo el universo, que nuestro cuerpo biológico es mucho más importante que lo sabemos hasta ahora. Y hay estos códigos dentro de nuestro cuerpo. Y si nos empecemos a liberar de esta suciedad y contaminación, estos códigos se van también a liberar. Claro. Entonces, también por eso quieren mantenernos enfermos, para tapar estos códigos, que estamos programados con estos códigos desde el inicio de nuestra creación, pero después las entidades negativas han reprogramado otra vez nuestro ADN, Es como el downgrade. cerraron estos códigos. Entonces es todo esto también importante. Sí, sí. Yo pienso que de una parte, por mi experiencia personal, es cuando realmente saltas en quinta dimensión, lo que tú dices es como que este espectro de frecuencia, estos códigos de ADN están ya ahí activos, pero están como interferidos por un noise. Sí, está inactivo. Yo pienso que están siempre activos, pero ciertamente están... No tenemos poder acceder porque tenemos un filtro a través del cual no podemos acceder. Como que toda esta matrix, como las guerras, los chemtrails, los pesticidas, las bacterias, las entidades, filtran y quieren mantenernos en un espectro de frecuencia que ellos sirven. Y otra cosa seguramente que es añadible a todo esto es que siempre nos quiere dar la idea de que la realidad está ahí afuera, como dicen los X-Files, o que la invasión alienígena va a ser desde afuera y que haríamos si nuestras diferencias, cómo nos comportaríamos si fuéramos atacados por entidades externas. Pero esto es la ilusión, la verdad que la invasión ya la hicieron, y la hicieron a nivel bactéricos, a nivel parasíticos, a nivel orgánicos. Y ahora entienden por qué cuando se habla de entidades, de invasiones, de disclosure, es siempre algo externo que nos dará esta información. Y esta es la ilusión, chicos. Esto es mentira, porque ya ha pasado una invasión, ya está dentro de nosotros. Pero Madre Natura y Dios ya nos han dado la posibilidad de enfrentar esta situación que nuestra sociedad de hoy en día no nos da información de cómo hacerlo. Volviendo al tema de parásitos, ¿te gustaría añadir cualquier cosa más que no expresaste aún? La única cosa que puedo decir es que, chicos, traten de mirar a través de la evolución. Seguramente traten de deshacerse de todas las cosas que ya no sirven a nivel mental, espiritual, anímico. Si es el momento de cambiar amistades, háganlo. Si es el momento de cambiar hábitos, es el momento justo. Si es el momento de dejar una cosa que ya no te sirve, que lo hagan. Levanten su defensa inmunitaria, levanten sus
limpian su cuerpo, su parte orgánica de bacterias, de parásitos, pueden usar mucho también bicarbonato de sodio, mucho ajo, fitoterapia, cambien hábitos, gasten un poquito más de dinero y compren cosas biológicas que tienen seguramente menos metales o menos pesticidas, porque ya está todos. ¿Te has curado ya con las plantas que has tomado? ¿Estás en proceso? Ha mejorado mucho mi situación, Ajá. ha mejorado muchísimo mi situación. Eso no quiere decir que mañana si lo dejo de hacer seguiré respirando bacterias. Y entonces eso me ayuda a focalizarme más, a mantener esta filosofía de vida. Entonces, no den por sentado que si empiezan a limpiarse ya está de un día para otro. Su filosofía de vida es ser saludables y mantener esta manera de ser siempre, en cada momento presente. ¿La filosofía qué? Divina. La filosofía de vida y divina, por supuesto, que nos da nuestro Dios. O sea, mantenerse realmente siempre despiertos, conscientes de lo que nos están haciendo y no les den la posibilidad de oprimir de tu potencial divino que eres, porque eres una persona divina. Eres una persona divina realmente y eso lo estarás por descubrir y no tengo duda de esto. Vale. Ok, muchas gracias. De nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.